Eso. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una semana más de diagnóstico con el tema la argumentación en la asignatura de filosofía. El tema de esta semana es la argumentación. El objetivo será argumentar adecuadamente con base en la aplicación de las reglas lógico-formales para expresar adecuadamente sus ideas y reconocer los errores frecuentes en los que incurren las personas a la hora de presentar su tesis. Dentro de los contenidos tenemos tareas diagnósticas sobre la argumentación en la comunicación humana a partir del estudio, reconociendo la estructura del argumento y diferencias entre argumentos deductivos e inductivos. Los recursos que vamos a utilizar serán hoja de reciclaje, lápiz, computadoras, celulares, internet, libros, redes sociales. La actividad que ustedes van a realizar esta semana será búsqueda y recopilación de información, registro de información seleccionada. Comenzamos con esta pregunta. ¿Qué es la argumentación? Es la relación de concordancia lógica entre las premisas. Una premisa es el resultado de un razonamiento que puede ser verdadero o falso y que permite determinar una conclusión. Es un razonamiento que se emplea para demostrar una proposición o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega. Un argumento es como una cadena de razones, ideas. Mediante se intenta probar, refutar una tesis, convenciendo a personas de la verdad o falsedad de la misma. Argumentar significa exponer claramente las razones en las que se apoya nuestra tesis o las conclusiones a las que hemos llegado y de las cuales queremos convencer a alguien. Pero esto implica no solamente presentar verdades, sino presentarlas de manera válida. ¿Qué relación existe entre el lenguaje y el pensamiento? Gracias al lenguaje damos nombre a las cosas y gracias a él podemos pensarlas, recrearlas, sin que esté presente. Así podemos situarnos en el mundo, comprenderlo, explicarlo y transformarlo. Y en la medida en que transformamos el mundo, nos transformamos nosotros. Pero la primera gran transformación atribuible al lenguaje es aquella que marcó distancia entre el primate y el ser humano actual. Por el lenguaje somos personas. De esta manera, el surgimiento del lenguaje marca la génesis del pensamiento, quiere decir el origen del todo. Pero este también perfecciona aquel, es decir, entre los dos hay una relación simultánea. El lenguaje enriquece al pensamiento y el pensamiento enriquece al lenguaje. No todos los especialistas lingüísticas, científicos, epistemólogos y filósofos aceptan que el lenguaje y el pensamiento exista continuidad. La polémica vuelve a suscitar en la antigua confrontación entre el empirismo, ¿qué es el empirismo? Se preguntarán, es la experiencia, y el racionalismo, que es la razón. Unos creen en la capacidad para el lenguaje es algo innato, quiere decir que nace con nosotros. Otros afirman que este es una producción cultural. Importancia de la argumentación. La argumentación es el estudio interdisciplinario de la forma en que se obtienen las conclusiones a través de la lógica, es decir, mediante premisas. Incluye el arte y la ciencia del debate civil, el diálogo, la conversación y la persuasión. Estudia las reglas de la inferencia, la lógica y las reglas procedimentales, tanto en el mundo real como en sistemas artificiales. La teoría de la argumentación incluye el debate y la negociación, los cuales están dirigidos a alcanzar conclusiones de mutuo acuerdo aceptables. También incluye el diálogo erístico, una rama del debate social en el cual la principal motivación es la victoria sobre un oponente.
Este arte y ciencia es con frecuencia el medio por el cual algunas personas protegen sus creencias o propios intereses en un diálogo racional, en simples coloquios o durante el proceso de argumentación o defensa de ideas. La argumentación es usada en los juicios para probar o refutar la validez de ciertos tipos de evidencia. Los estudiosos de la argumentación estudian las racionalizaciones mediante las cuales un individuo puede justificar decisiones que originalmente pudieron haber sido realizadas de forma irracional. ¿Qué es el concepto? Es la representación mental de un objeto que expresa lo que él es, pero sin afirmarlo. En otras palabras, el concepto es el pensamiento de un objeto o hecho. Cuando se tiene el concepto de algo, se refiere siempre a un objeto que exista en la realidad, como por ejemplo casa, rectángulo, belleza. Sin embargo, en cualquier caso, el concepto es un pensamiento que incluye estructuras o formas esenciales. Por ejemplo, el concepto de cacto se refiere a una característica de una planta, simplemente que es muy espinosa, pero no da totalidad a sus características. Por lo tanto, el concepto es el pensamiento acerca de las características esenciales de un objeto o hecho. Así, cuando tengo el concepto de un triángulo, pienso en una figura de 3 lados, pero no entra a detalle como cuánto miden los ángulos. Las características fundamentales son tomadas en cuenta cuando se procede a definir algo, no cuando se conceptualiza. Los conceptos se expresan mediante términos. En un término existen 2 elementos, lo que este término significa y lo que este término designa. Por ejemplo, el término felino significa que es familia de los gatos y sirve para designar ciertos carnívoros. Las definiciones. Es el acto de poner nombre a las cosas. Es binario. Quiere decir que comprende 2 unidades o 2 elementos. Esto quiere decir que al ponerle nombre a las cosas separamos la realidad en 2 grupos, la que hemos de llamar con ese nombre y las que no llamarán con ese nombre. Al poner nombre a las cosas podemos no solamente hablar sobre ellas, sino que podemos reflexionar y razonar sobre estas. Además de poder relacionarlas y razonar sobre estas, podemos relacionarlas con otras palabras y ser más específicos. Pero el lenguaje tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, ¿cómo definimos una silla? Si una silla puede tener varios significados. Asiento con respaldo, silla de niños, aparejo para montar caballo, sede, asiento o trono de un prelado con jurisdicción, entre otros. El lenguaje funciona al asignar un significado simbólico en forma de sonidos o gráficos a objetos reales y significantes. Esta relación varía entre cultura, lenguaje, incluso edades y niveles socioeconómicos. Dentro de las actividades que vamos a realizar esta semana, ustedes van a contestar estas preguntas. ¿Qué relación existe entre lenguaje y pensamiento? ¿En qué sentido se puede afirmar que sin lenguaje no hay pensamiento? ¿Cuál es la importancia de la argumentación? ¿Qué diferencias encuentras entre conceptualizar y definir? Dentro de las frases motivadoras de esta semana tenemos que con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Nunca te des por vencido. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. No te olvides de darle like y compartir para que los demás estudiantes adquieran más conocimientos. Bendiciones.